Día Mundial del Cáncer de Riñón, el quinto más frecuente de la Argentina. Estoy en contacto con el doctor Luciano Domínguez, matrícula provincial 20.391. El doctor Domínguez es médico nefrólogo, miembro de la SAN y director médico de Nefra Venado Tuerto. Es médico nefrólogo del Sanatorio San Martín y Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, allí en Santa Fe. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Este es dice, el quinto más frecuente de la Argentina, el quinto de los cáncer. En nuestro país se diagnostican ¿cuántos casos? ¿Tiene una idea? Aproximadamente por año son 5.000 casos. Wow. Se diagnostican de cáncer renal y la incidencia está en aumento. Y es por eso, bueno, la importancia de este tema y como vos lo decís, es el quinto tumor más frecuente, el quinto cáncer más frecuente diagnosticado en el país. ¿Hay diferentes tipos? ¿Hay uno más común que otro? Hay diferentes tipos, más del 80% de los cánceres renales son los llamados, son tumores de células claras o adenocarcinomas, que son tumores que salen a través del túbulo renal, y los otros 20% restantes son tumores de distintas partes del riñón, pero lo más común es el tumor de células claras. Más del 80% de los casos corresponde a este tipo de tumor. ¿Qué factores elevan el riesgo de padecerla? Por lo general, los factores de riesgo es la edad, es más común entre los 50 y los 70 años. El hecho de ser hombre también es un factor de riesgo, 2 veces más frecuente que en las mujeres. El tabaquismo, el sobrepeso y sobre todo el antecedentes de enfermedad renal. Ya sea pacientes que tienen la función renal reducida, o pacientes que están en diálisis, ya que como tiene que ver vienen de la degeneración de los túbulos, son los factores de riesgo más importantes para tener este tipo de cáncer. ¿Un diagnóstico temprano eleva la expectativa de vida? Totalmente. Hoy siempre la expectativa de vida y el pronóstico del tumor van de la mano del momento en el que se hace el diagnóstico. El diagnóstico precoz prácticamente es curativo, o sea, el tratamiento de elección es la cirugía en esos casos y prácticamente es curativo. Obviamente que siempre hay que seguir con controles y seguimiento, pero es obviamente que mejora mucho el pronóstico. Uh-huh. ¿El tratamiento en qué consiste? Y el tratamiento principalmente va a depender de varios factores, principalmente de la edad del paciente, las comorbilidades que tiene y del estadio de la enfermedad. En estadios iniciales, el tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico, que como te decía antes puede ser tiene altas chances de ser curativo, y después están los tratamientos inmunológicos, las inmunoterapias, que son los tratamientos que mejor respuesta tienen en estos pacientes. La quimioterapia y la radioterapia no responden bien a estos tumores, y por eso la inmunoterapia son tipos de medicamentos que se dan vía oral o vía endovenosa, que lo que hacen es activar al mismo sistema inmune para que ataque a los tumores y poder controlar el crecimiento y hacerlo reducir de tamaño. ¿Quienes tienen antecedentes familiares también son factores de riesgo, tanto hombres como mujeres? También, exactamente, ese es otro factor de riesgo importante, antecedentes familiares, sobre todo en personas, en familiares sea padres, madres, hermanos, es otro factor de riesgo importante. Uh-huh. Los trasplantes de riñón, ya cuando se llega a esta instancia, es una instancia complicada, pero ¿qué éxito tienen? De acuerdo, obviamente, a la compatibilidad, donante, encontrar justo... ¿cómo es la vida de aquella persona que encuentra un donante compatible? No, primero, digamos, el trasplante renal deberíamos correrlo de lo que es el cáncer renal. El trasplante renal es para el paciente que tiene insuficiencia renal y necesita diálisis. Uh-huh. Obviamente un paciente con un cáncer renal puede llegar a tener en algún momento un compromiso severo de su función renal y llegar a requerir diálisis. En esos pacientes que el riñón funciona menos de un 10%, es en los que están indicado el trasplante renal.
En los pacientes oncológicos que han tenido, que su causa de insuficiencia renal es que hayan tenido, a veces hay pacientes que necesitan nefrectomía bilateral o cuadros más severos, en el cual necesitan que le saquen los 2 riñones. En ese caso, el paciente puede continuar su vida con diálisis. Y en estos casos, después de 5 años en los cuales no haya recurrencia y uno diagnostica que está libre de enfermedad oncológica, en esos casos, ahí sí se puede recibir el trasplante renal, y en esos casos, obviamente los primeros 2 años son los años, es la etapa en la cual tiene la mayor inmunosupresión y pueden tener mayor tipo de complicaciones, pero tiene una expectativa de vida y una calidad de vida mucho mejor que el paciente que tiene que hacer diálisis, obviamente. En el caso de presentarse un carcinoma renal, ¿los pacientes sienten algún síntoma o esto se da a través de un estudio? Exactamente, o sea, el 50% de los casos, por lo general, el diagnóstico es incidental, o sea, uno lo hace a través de un estudio que le pide al paciente por otros motivos. Más del 50% de los casos son asintomáticos y uno lo encuentra en una ecografía o una tomografía que pide por otro motivo. En algunos casos también los síntomas que pueden aparecer es macromaturia, que es la presencia de sangre en orina, dolor abdominal, dolor lumbar, una masa abdominal palpable, fiebre sin foco. Esos son los síntomas más comunes, pero como bien decís, más del 50% son asintomáticos y sobre todo en estadios iniciales. ¿Qué quiere decir fiebre sin foco? O sea, fiebre sin foco infeccioso, o sea, un paciente que empieza con registros de fiebre y no tiene foco, no tiene infecciones de vías respiratorias, no tiene infecciones urinarias, uno no le encuentra la causa de la infección. Ese sería el motivo, pérdida de peso, que son cuadros no patognomónicos de la enfermedad renal, sino que está asociado a cualquier otra patología oncológica en ese caso. Perfecto. Doctor, le agradezco infinitamente que me haya atendido y por este panorama tan claro que nos ha brindado. No, por favor, muchas gracias a vos y un saludo. El doctor Luciano Domínguez, matrícula provincial 20.391, médico nefrólogo, hablando justamente sobre el Día Mundial del Cáncer de Riñón, el 5º más frecuente en la República Argentina.